Continuando con el desarrollo histórico del átomo, como lo concebimos hasta la fecha, en esta presentación vamos a ver el modelo atómico de Bohr. Recordemos la definición de átomo. Decimos que es cualquier partícula de un elemento que va a conservar las propiedades del mismo. Es decir, un elemento está constituido desde uno hasta los átomos que ustedes se puedan imaginar de un mismo tipo. Es decir, por ejemplo, el aluminio. Si pienso en el elemento aluminio, ese elemento va a estar constituido desde un átomo hasta los átomos que ustedes quieran. ¿Sí? Átomo viene ahora sí viene de la palabra de la palabra griega que quiere decir sin. Tomo sin división. Átomo quiere decir sin división. Ahora sabemos que el átomo se puede dividir porque está constituido por partículas subatómicas. Pero tenemos que tener bien presente, el átomo es la parte más pequeña de un elemento que va a conservar las propiedades físicas y químicas del mismo. Continuamos con los modelos electrónicos del átomo. Para ello voy a recordar un poco el modelo atómico. El modelo atómico de Rutherford me dice que toda la carga positiva se concentra en un núcleo donde está la totalidad de la masa. ¿Sí? Y que los electrones están girando a gran velocidad en órbitas elípticas alrededor del mismo. Estos están en gran movimiento muy, muy rápido. ¿Sí? Aquí vemos cómo se mueven y el núcleo no, y en el núcleo se concentra toda la masa. ¿Sí? Podemos nosotros ver dos zonas, núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, que es donde se concentra toda la masa. Y girando en órbitas elípticas, aquí se muestra la trayectoria, aquí podemos ver la trayectoria de la órbita, qué trayectoria está siguiendo, qué trayectoria sigue el electrón, y estas son elípticas, ¿sí? Entonces estos electrones están en movimiento constante y a gran velocidad. Eso lo tenemos que tener bien presente para entender los modelos consecuentes, ¿sí? Entonces, Rutherford pensó que los núcleos de los átomos tenían que existir, que en el núcleo de los átomos tenía que haber otras partículas que no tuvieran carga, pero que la masa fuera semejante a la del protón, ¿sí? Y los llamó neutrones. En 1932 el científico inglés Chadwick es el que las descubre. Entonces ya sabemos que en el núcleo tengo protones que tienen carga positiva, neutrones que no tienen carga y electrones que están girando en órbitas elípticas, ¿sí? Están girando en órbitas elípticas alrededor del núcleo, ¿sí? El modelo de Rutherford tenía dos cuestiones muy importantes, ¿sí? La estructura nuclear, en donde se concentra toda la carga positiva y sabemos que hay partículas que no tienen carga, que se llaman neutrones. Toda la carga está en el núcleo, toda la carga positiva junto con los neutrones, y ahí encontramos la masa. Y la mayor parte del átomo, esto es bien importante, está constituida por espacios vacíos, ¿sí? Aquí podemos ver cómo la mayor parte están constituidos por espacios vacíos. Todo lo que ven aquí, chicos, estoy hablando de espacios vacíos. Lo único que tiene masa es el núcleo, en donde están los protones y los neutrones y los electrones, que como ustedes pueden ver, aquí están en verde, y esto me indica que están girando a gran velocidad, pero casi todo lo que lo está rodeando son espacios vacíos. El tamaño del átomo es muy grande comparado con el tamaño de las partículas subatómicas. Aquí se ponen muy grandes para que las podamos visualizar, pero en realidad son muy pequeñitas. Vamos a pensar que un átomo es como el Estadio Azteca. Vamos a visualizar al Estadio Azteca y vamos a pensar que es un átomo de cualquier elemento. En el centro del Estadio Azteca flotando hay un diente de león, estas florecitas que si le soplan todas sus semillitas vuelan, está flotando. Ese
diente de león, semeja el núcleo de un átomo. Los electrones son como partículas de polvo que están girando y lo demás es espacio vacío. Es muy interesante entender que casi toda la materia, independientemente del estado de agregación, está constituida por espacios vacíos. Vamos a ver la estructura, vamos a recordar un poco la estructura atómica. La estructura es cómo está constituido él. Vamos a ver, decíamos que tengo yo 3 partículas subatómicas que estoy estudiando. El neutrón, que se representa con la letra N minúscula, que no tiene carga y la masa es semejante a la del protón. Tengo el protón que tiene carga positiva y estos se encuentran en el núcleo. Los protones y los neutrones están unidos por fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares tienen una cantidad impresionante de energía. ¿Sí? Por eso ustedes ven que los protones al tener carga positiva están unidos. Por eso las reacciones nucleares, las que tienen lugar en el núcleo de los átomos, liberan tanta energía. Entonces tengo los neutrones que no tienen carga, los protones que tienen carga positiva y estos están unidos por cargas nucleares. Y alrededor en órbitas están girando los electrones. Estos van a estar girando a gran velocidad, ¿sí? Y estos tienen carga negativa y son aproximadamente 1850 veces más pequeños que el protón, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los elementos que constituyen a un átomo. La tabla periódica, como ya habíamos comentado, es la clasificación de los elementos con base en sus propiedades químicas y tiene como criterio de clasificación al número atómico. El número atómico es este, como nos lo marcan aquí, que me indica el número atómico. El número atómico me va a indicar el número de protones. El número atómico se representa con la letra Z y me va a indicar el número de protones. Es decir, el número atómico Z es igual al número de protones. Ajá. Y el número de... Entonces, en el caso del boro, podemos ver que tiene 5 protones. Sabemos que el átomo es eléctricamente neutro, que quiere decir que tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Entonces, para átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones, ¿sí? Aquí tenemos la masa atómica. La masa atómica se representa con la letra mayúscula A. Y la masa atómica es lo que contiene el núcleo del átomo. Es decir, entonces, que la masa atómica A es la suma de los protones, que es el número atómico, más los neutrones. ¿Sí? Aquí tengo el símbolo y el nombre del elemento. Cuando veamos tabla periódica vamos a ver otros elementos que constituyen al átomo. Entonces, número atómico le da identidad al átomo, me indica el número de protones. ¿Por qué el número atómico le da identidad al átomo? Porque dependiendo del número atómico es del elemento del cual se trata. Por ejemplo, si yo digo número atómico 1, sé que estoy hablando del hidrógeno. Sí, si digo número atómico 6, estoy hablando del oxígeno. De acuerdo al número atómico, sé qué número, de qué elemento se trata. Vamos a ver cuáles son las limitaciones del modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford tenía 2 limitaciones muy importantes. Una de ellas es que iba en contra de la física clásica, que decía que cargas diferentes se atraen. Entonces, si los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, la física clásica me diría que, por ejemplo, este electrón empezaría a girar, hasta que se destruiría. Y sabemos que eso no es cierto. Entonces no podía explicar el modelo de Rutherford por qué los electrones giraban en órbitas y estos no se acercaban al núcleo. Tampoco podía explicar por qué cuando se calientan los metales, estos cambian de color. Entonces es cuando surge el modelo atómico de Bohr. ¿Sí? Para desarrollar su modelo atómico partió del modelo nuclear, donde el núcleo
es donde se concentra toda la masa, y hablo de espacios vacíos, se tomó como base el modelo de Rutherford. Esto es bien importante, chicos. Pienso en el modelo de Rutherford. Tomo en cuenta la teoría cuántica de la radiación de Max Planck, en donde hablaba de lo que eran los fotones de luz y del efecto fotoeléctrico postulado por Albert Einstein, que nos dice que cuando pasa energía por una placa metálica, los electrones se mueven. Vamos a ver qué características tiene el modelo atómico de Bohr. Bohr nos dice que los electrones solo pueden girar. Los electrones solo pueden girar en determinadas órbitas. Esto es lo que yo voy a conocer como órbitas. Solo pueden girar. Si se dan cuenta, son circulares. No absorben ni desprenden energía. ¿Sí? Los electrones van a girar en determinadas órbitas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la primera órbita. Las órbitas se van a representar con la letra N. ¿Sí? N es el número cuántico principal, pero me va a hablar de lo que es una órbita. ¿Va? N, lo voy a poner aquí. Bueno, N se refiere a lo que son las órbitas. La primera órbita, que es la que más está cercana al núcleo N1, y así nos vamos N2 y N3. ¿Cuál es el número máximo de órbitas que puede tener un elemento? Son 7. Porque si ustedes ven en la tabla periódica, está constituida por 7 periodos. Cada periodo me va a indicar el número de órbitas que tiene un elemento. El modelo atómico de Bohr nos dice que en cada órbita la energía está cuantizada. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada órbita la energía tiene determinado valor. Y vamos a ver cómo es esa energía. Ustedes no sé si han jugado con imanes, y cuando los ponen los polos iguales se hace una barrera tipo electromagnética, se siente una fuerza física, pero que al final es energética. Estas órbitas son campos electromagnéticos semejantes a los que se ve como cuando juegan con los imanes, pero tienen determinada energía. Está cuantizada. ¿Qué quiere decir cuantizada? Que van a adoptar nada más. Cuantizada quiere decir que adoptan un determinado valor, que tienen cierta cantidad y no pueden tener más, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, conforme nos vamos alejando del núcleo, las órbitas se van haciendo más grandes. Por lo tanto, estas órbitas van a tener mucha más energía. Recordemos, el número máximo de órbitas que puede tener un elemento son 7. Las órbitas, el número de órbitas de un elemento depende del periodo. ¿Sí? Entonces van a girar siempre los electrones. Esto es bien importante. Los electrones van a girar siempre en la órbita que le corresponde de acuerdo a la distribución de los electrones dependiendo del átomo. Recordemos, el número atómico me indica el número de protones. Si el átomo es neutro, me va a indicar el número de electrones. Entonces, estos son los electrones que se van a distribuir en el átomo. El modelo atómico de Bohr nos dice que, como yo les comentaba, conforme me voy alejando, la órbita se va haciendo más grande y por lo tanto tiene más energía. Las órbitas que están más cercanas del núcleo son las de menor energía, y conforme me voy alejando va aumentando la energía. ¿Sí? Entonces, las más alejadas son a las que les corresponden los niveles más grandes de energía. Les comentaba, el número máximo en el núcleo, tengo el número de protones y tengo el número de electrones. Quise poner esta imagen porque aquí me marca 0. ¿Por qué quito este 0? Los neutrones no tienen carga, porque si yo pongo un 0, podemos decirlo para hacer referencia a la carga, pero el 0 podría decir que se anulan las cargas. Yo prefiero no ponerlos. Entonces, de acuerdo a la tabla periódica de los elementos, vamos a ver que dependiendo de la posición que ocupen va a ser el número de orbitales.
Por ejemplo, el hidrógeno y el helio están en el periodo 1, nada más tienen una órbita, ¿sí? El litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón tienen 2 órbitas, ¿sí? Vámonos ahora con el 3, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón, tienen 3. Ajá. Entonces van a llevar 1, 2 y 3. Y así nos vamos hasta el periodo 7 que tiene 7 órbitas. A las órbitas también se les llama niveles de energía. Entonces, yo aquí voy a hablar de lo que es una órbita. Y yo ya sé que las órbitas son perdón por la letra, las órbitas son los niveles de energía. Y dependiendo del periodo en donde se encuentra el elemento, es el nivel de energía. El estado basal es donde los electrones se van a encontrar en la órbita que le corresponde, de acuerdo a la distribución de los mismos. Todos son del mismo tamaño, chicos. Acuérdense, el electrón tiene igual masa, igual carga. Entonces, en un estado basal, los electrones se encuentran en la órbita que les corresponde. Estas están cuantizadas y están en el lugar que les pone los electrones. Decíamos que el modelo de Rutherford no podía explicar por qué los metales al calentarse al rojo vivo emitían diferentes colores. Entonces, Bohr nos dice que la radiación que se emite o se absorbe cuando el electrón cambia de una órbita a otra se debe, primero, cuando ustedes aplican energía, si yo aplico energía en forma de calor, el calor se representa con una estrellita. Esto significa calor. Si aplico calor, los electrones se van a estar moviendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar de un nivel de menor energía a uno de mayor energía. El electrón pasa de un nivel, nunca va a ser al revés, ¿sí? Entonces, se empiezan a calentar y emiten un nivel de mayor energía. Cuando sigo aplicando calor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está este movimiento, lo que está pasando es de que están emitiendo fotones de luz. Dependiendo del número de electrones que pasan del nivel de energía que les corresponde del estado basal, van a pasar a un estado excitado, es decir, a un nivel de mayor energía, pero va a ser un estado transitorio, temporal, va a ser por poco tiempo. Cuando pasan es cuando liberan fotones de energía, luces. Dependiendo del número de electrones va a ser el color. Por eso los fuegos artificiales. Por eso el estroncio da un color rojo, el sodio da un color verde, por el número de electrones que está pasando. ¿Qué pasa? Están absorbiendo. ¿Qué pasa cuando dejo de aplicarles calor? Los electrones pasan del nivel de mayor energía que tenían a uno de menor a su estado basal. Y también en este caso liberan fotones de luz. De acuerdo al modelo atómico, vamos a ver, les digo, la energía quedamos que está cuantizada, tiene un valor determinado y esta energía va a ir aumentando conforme me alejo del núcleo porque la órbita va creciendo. Para saber cuántos electrones puede admitir cada nivel, cada órbita, cada nivel de energía, hay una fórmula que es 2n en ese nivel de energía. Aquí es n, esto va a indicar n es igual a 1, a 2 y así me voy, ¿sí? Por ejemplo, cuando n es igual a 1, pongo 1 por 1, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 electrones. Cuando n es igual a 2, tengo 2 al cuadrado son 4 por 2, 8. Cuando n es igual a 3, tengo 3 por 3, 9. Por 2, 18. Cuando n es igual a 4, tengo 4 por 4, 16. Por 2, 32. Con fines prácticos, ahorita nada más me voy a ir hasta
la órbita número 4, el nivel de energía número 4. Vamos a ver cuántos electrones vamos a tener por nivel energético, ¿sí? Entonces quedamos para en n igual a 1, voy a tener, te habíamos quedado que era 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, por 2, 2. Entonces aquí el número máximo de electrones van a ser 2. Para el nivel 1 voy a tener 2 electrones, ¿va? Voy a ver para el nivel 2 cuántos electrones voy a tener. Habíamos dicho 2. En vez de 1 aquí van a ser 2. 2 por 2, 4. 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Entonces aquí voy a tener 8 electrones. Como máximo, chicos. Puedo tener aquí 1 o hasta 2. En el segundo puedo tener 8. Vámonos con el tercero. Habíamos visto en la diapositiva anterior, tengo 3 por 3, 9 por 2, 18. El número máximo de electrones que puede admitir, van a ser 18. ¿Va? ¿Sí? Y por último, el cuarto nivel, que tengo 4 por 4, aplicando esta fórmula, ¿sí? Aplicando esta formulita, tengo 4 por 4, 16, por 2, 32 en el cuarto nivel. Voy a tener 32 electrones, ¿sí? Entonces, primer nivel de energía son 2, segundo son 8, tercero 18, cuarto 32. Como máximo, como las órbitas están cuantizadas, tienen una determinada cantidad de energía, no se les puede, no pueden soportar más electrones. El primer nivel de energía, la primera órbita, puede tener 1 o hasta 2 electrones. El segundo nivel puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8. El tercero puede tener desde 1 hasta 18 y el cuarto hasta 32. ¿Sí? A grandes rasgos estoy hablando del modelo atómico de Bohr. ¿Sí? Yéndonos entonces, decíamos que aquí tengo 2. Recordemos, aquí había dicho, los voy a poner arriba para que no se amontonen. Aquí habíamos dicho que tenía 8. ¿Sí? Aquí voy a tener en el tercero 18. En el número 4, 32. Pero ya vimos que era lo más importante de dónde salen. ¿Sí? Estoy hablando de lo que son los electrones, la distribución electrónica. ¿Sí? Voy a pensar, por ejemplo, en el hidrógeno. ¿Va? El hidrógeno tiene número atómico 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el núcleo tiene un protón, ¿sí? Su masa atómica redondeada es 1.0069, queda en 0. Este no tiene neutrones, ¿sí? Este es igual a 0. Y entonces, aquí, en el caso del hidrógeno, nada más tiene un electrón. ¿Sí? Para el caso del hidrógeno, nada más tiene un electrón. Espero que esta presentación haya quedado clara. De todas formas, cualquier duda la vamos a ver el lunes en la sesión de clase. Les voy a pedir que traigan su tabla periódica y 2 fichas de trabajo. ¿Sí? Agradezco su atención. Que estén muy bien.